Este es el procedimiento de captura de datos de observatorios en el MCH-MX a través de una página web de intranet de la CONAGUA. Primero, abrimos un navegador, puede ser el Internet Explorer o cualquier otro. Escribimos la dirección del servidor MCH-MX, que es 172.29.60.32. Nos vamos a la opción de captura. Aquí escribimos el usuario para la captura de datos de nuestro observatorio. Por ejemplo, U76040. Y en la casilla de abajo escribimos la clave de acceso. Presionamos el botón enviar. Aquí nos propone nuestro grupo de estaciones, que para nuestro observatorio es único, y vamos a capturar datos de detalle. Presionamos enviar. La clave de la estación de nuestro observatorio es O76040 y con esta clave puede ser consultada dentro del MCH-MX. En tipo de estación podemos seleccionar observatorio para capturar las 50 variables o podemos seleccionar tipo de estación OBS1 para temperaturas, OBS2, datos de nubosidad, OBS3, vientos y precipitación, OBS4, fenómenos, OBS5, fenómenos, OBS6, presión barométrica y OBS7. Todas las estaciones todas las variables que están en estos tipos de estaciones también están todas contenidas en observatorio. Escribimos la fecha inicial, la podemos seleccionar del menú y escribimos la hora inicial de nuestra captura, por ejemplo, las 11 de la mañana, y podemos escribir la fecha también de esta manera. Y seleccionamos la hora final de nuestra captura. Si vamos a capturar datos horarios en intervalo entre medidas, vamos a ponerle 60 minutos. Podemos dejar seleccionado todo el grupo o sin seleccionar. Nuestro grupo de observatorios normalmente va a tener solamente nuestra propia estación. Presionamos enviar. Entonces nos da la hoja para hacer la captura. En esta tabla tenemos el nombre de la estación y con su clave y su nombre. Tenemos la fecha, que es la fecha de hoy. Este primer renglón corresponde al dato de las 11, el segundo renglón de las 12, de las 13 y de las 14 horas. La primera variable a capturar es temperatura del aire. Aquí, cuando acercamos el ratón, nos da los límites, el valor mínimo y el valor máximo admitidos para esta variable. Por ejemplo, aquí el valor mínimo es menos 60 y el valor máximo 60. Cualquier valor más pequeño que el valor mínimo es rechazado por el sistema. Cualquier valor más grande que el valor máximo es rechazado también por el sistema. Los demás valores, por ejemplo, menos 10, 4, 32 y 40, establecen los niveles de alerta. Entonces, si yo aquí capturo menos 62, me está avisando con un color que ese dato va a ser rechazado. Pero si yo capturo aquí 2 grados, me avisa que está en un rango de alerta. Cuando los datos están entre el 4 y el 32, eso me deja un nivel sin alertamiento, que es, digamos, una temperatura que ha sido considerada normal para esa estación. Y si yo pongo aquí 35 grados, me está dando otro nivel de alertamiento. Si necesito poner alguna calificación para alguno de estos datos, lo puedo meter aquí en el COD de la variable temperatura del aire.
La segunda variable a capturar es la temperatura del bulbo húmedo. Cuando una de las variables no se tiene configurada los niveles de alertamiento, aparecen los valores genéricos que me permiten capturar cualquier valor. Por ejemplo, aquí yo podría meter 15. Y si le meto un dato como menos 62, también me lo va a admitir porque no está configurado. La siguiente variable es tensión de vapor, temperatura de rocío. Con los tirantes verticales y horizontales puedo moverme en la hoja para ir capturando cada una de estas variables. Por ejemplo, la humedad relativa que si está configurada puedo ponerla. Aquí puedo ponerle 80%. Así puedo ir capturando cada una de estas variables. Para valores como tipo de nubes bajas, eso se tiene un código. Entonces yo puedo meter aquí el valor 5, por ejemplo, y así ir capturando todas estas variables. Cuando termino de capturar, presiono este botón que se tiene del lado izquierdo abajo, que es enviar. El botón restablecer va a borrar todo lo que yo haya capturado. Al presionar el botón enviar, los datos que capturé son recibidos por la base de datos y son verificados. El proceso audita lo que yo capturé y me responde este acuse de recibo. En este acuse me dice qué fue lo que envié y qué fue rechazado. Entonces, aquí me está dando un alertamiento de un error. Dice que hubo un dato inferior al mínimo o superior al máximo permitido en esta estación, que es observatorio 76040, para la variable temperatura del aire, que se trató de capturar como dato a las 11 de la mañana este día. El dato fue menos 62 y el mínimo para esa estación, para esa variable, es menos 60, el máximo 60. Entonces ese dato aquí me dice que fue rechazado. Y entonces cuando sí admite lo que yo le capturé, me dice que es un registro nuevo. Me dice la estación, la variable, la fecha y el valor que fue admitido en la base de datos. Este de acá es el resumen del proceso, donde me dice que admitió 7 nuevos registros. Y después hace una sumarización general por variable. Si yo quiero, puedo darle regresar para volver a consultar en la base de datos. Por ejemplo, hasta aquí, le digo enviar y entonces ya se cargan leídos de la base de datos los datos que he capturado. El valor que di erróneo de menos 62 grados aquí en temperatura del aire no aparece porque fue rechazado por el proceso. Para cuestiones de captura, a veces se necesita más pantalla, así que puedo irme aquí en captura y en vez de darle un clic con el botón que lo hago normalmente, le puedo dar un clic con el botón derecho del ratón y decirle que abrir ese vínculo en una nueva pestaña. De esta manera yo me salgo de la estructura general de la página y tengo más área de trabajo y aquí puedo entrar. Todo funciona como se hace normalmente. Escribo el usuario, escribo la clave de acceso, le presiono enviar, selecciono datos de detalle para mi estación en ese grupo, le digo que es el tipo de estación, por ejemplo el primer subconjunto. Vamos a ver los datos que hemos recién capturado. Cada 60 minutos y entonces aquí están los datos. De esta manera tengo más área para trabajar, sobre todo cuando se hace con monitores pequeños.